15:6. Y dice la Escritura así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Este tema se llama Jesús consolidó. Y vamos a ver la manera como Jesús consolidó. Y empezamos viendo que Cristo ora por aquellos hombres que ya son del Dios Padre, porque han guardado su palabra, dice la Escritura, como ovejas al pastor que deben conservarse, como un paciente al médico para ser curado, como un hijo a un tutor que se le enseñe. Así el Padre entrega su cargo a su Hijo y de su Hijo Jesucristo hacia nosotros. Por eso, mis amados, nosotros no nos debemos de adueñar de las personas porque no son nuestras. Las ovejas son de Dios. Ahora bien, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es cuidarlos, no pelear por las ovejas, porque cuando una oveja está rebelde o está perniquebrada o está obesa o tiene problemas y decide ya no, pues mis amados, el trabajo es ponerlo en las manos de Dios, que Dios decida. Versículo 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es una gran satisfacción para nosotros y es nuestra confianza en Cristo que Él, todo lo que es y tiene y todo lo que dijo e hizo, todo lo que está haciendo y va a hacer son de Dios. Eso, amados siervos de Dios, todo lo que hagamos viene del Padre. Y si no lo hacemos bien, ¿qué cuentas le vamos a entregar? Mis amados, esta visión de nuestra iglesia nació en el corazón de Dios, y todas las almas que nos las dio, tratemos de cuidarlo. Si así no fuera, dejémoslo en las manos del Señor. Versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo ofreció esta oración por su pueblo, solo como creyentes, no para el mundo en general. Mis amados, sin embargo, nadie que quiere venir al Padre es consciente lo indigno que sería acercarse a Él. Y mis amados, y sin reconocer la autoridad de Jesucristo, tenemos, hermanos, que ser desalentados por la declaración del Salvador, porque nadie se puede acercar a Cristo sin creer. Tenemos que creer en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret. Amén. En Él tenemos que creer. Gloria sea a Dios. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mis amados, estas convicciones y deseos fervientes son muestras esperanzadoras de una obra que ya ha provocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se comienza a evidenciar que ha sido elegido para salvar mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso dice la Biblia: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El Señor es claro y su oración es clara. Y el Señor dice: sino por los que me diste, porque tuyos son, dice la Biblia. Versículo 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esto habla del Padre y el Hijo, que son uno, porque la Biblia dice: todo lo mío es tuyo. El Hijo no posee ninguno de los suyos, que no se dedican al servicio del Padre. Con esto vemos que Jesús fue un gran consolidador, y a todos aquellos a quienes ganó personalmente los cuidó y veló para que su fe se afirmara. Ahora veamos, mis amados, algunos ejemplos de cómo Jesús consolidó, y vamos a ver el producto, el resultado de hacer una buena
consolidación. Vea usted, Jesús consolidó a Pedro y Andrés. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, dice la Escritura. Entonces Jesús los llamó a seguirlo, los invitó, los evangelizó y les dijo algo cierto: y os haré pescadores de hombres. Yo creo, mis amados, que ninguno de los dos sabía qué le estaban diciendo. Ellos no sabían qué Jesús quería decirles. Yo creo que ellos no entendieron eso, mas sin embargo obedecieron. Esto es lo maravilloso. Y esto es lo que sucede cuando una persona se le evangeliza. No sabe qué sigue, todo quisiera a su favor. Si tiene dudas, quisiera que fueran resueltas. Pero Jesús no lo deja ahí, porque cuando seguimos leyendo, vemos la Escritura en el versículo 14 de ese mismo capítulo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su manto y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía, dice la Escritura. Entonces Jesús fue a su casa de Pedro y sanó a su suegra. De eso se trata la consolidación, que haya milagros. Este es el producto, este es el resultado cuando nosotros cuidamos a una persona. Hay milagros. Veamos otro ejemplo. Cuando Jesús consolidó a Felipe, y en el libro de Juan 1:23, la Biblia nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Note bien cómo el Señor daba una orden y las personas obedecían. Entonces, este fue el trabajo que hizo Jesús con Felipe. Le predicó, lo evangelizó, y como buen consolidador de Felipe, logró que Felipe invitara a un su amigo llamado Natanael. Entonces, Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mis amados, estos escritos nos enseñan que Jesús llamó y evangelizó, y con su buena consolidación hizo que Felipe llevara su primera oveja. Entonces Felipe estaba tan agradecido que llevó más invitados a Jesús. Y mis amados, esto es lo que sucede cuando consolidamos bien. Cuando consolidamos bien, más personas llegan al grupo. Esto es lo que debemos de hacer, mis amados. Otro ejemplo, cuando Jesús consolidó a Mateo, y dice Mateo 9:9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice la Escritura que se levantó y le siguió. Entonces yo creo que Jesús caminaba y pasó cerca donde estaba Mateo, lo vio y lo llamó y le dijo: sígueme, Mateo. Entonces dice que Mateo se levantó sin saber qué pasaba. Pero más adelante vemos que Jesús llegó a su casa y cenó con él esa misma noche y hasta compartió con sus amigos. Mateo 9, 10, 12. Mire qué dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es tremendo el poder que tiene cuidar a alguien. Y mis amados, el motivo de consolidar a alguien es porque están enfermos espiritualmente, aparte de la enfermedad física. Entonces, el escrito dice que Jesús se sentó en la mesa de la casa de Mateo. Y la Biblia dice que muchos empezaron a llegar, tanto religiosos como pecadores. Y dice que se sentaron también en la mesa donde estaba Jesús. Y como siempre, mis amados, 2 que 3 religiosos, queriendo hacer lo bueno, le dicen: ¿por qué se sientan junto a ti personas que están en pecado? Pero Jesús le responde: porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso es importante, mis amados, que nosotros cuidemos bien a los nuevos convertidos, porque cuando una persona llega de otra iglesia, es muy complicado poderlos consolidar porque traen otra doctrina. Esto nos enseña que primero se evangeliza y llama, y luego viene el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que más gente se acerca. Y el misterio es este: se acercan tanto pecadores como criticones. Empezaron a juzgar el trabajo del maestro, pero el resultado fue maravilloso, porque más personas se acercaron a la mesa, dice la Biblia. Veamos otro ejemplo. Jesús consolidó a Zaqueo. Lucas 19:5. Dice la Biblia: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mis amados, Zaqueo era una persona de baja estatura, pero al oír de Jesús quiso acercarse a él, pero como no podía, lo que hizo él fue subir a un árbol, y desde ahí Jesús le hace el llamado. Mire lo impresionante. Entonces vemos el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Jesús, después de llamarlo, fue a su casa de Zaqueo y lo llevó al arrepentimiento y cambio genuino. Mis amados, si nosotros hacemos lo que Jesús hizo con Zaqueo, tuviéramos más servidores Zaqueos sirviendo para la gloria de Dios, porque cuando alguien se consolida bien, de preferencia los nuevos convertidos, hay más frutos, mis amados. Veamos otro ejemplo. Jesús consolidó a la mujer samaritana. Juan 4:7. Y dice la Biblia: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Usted sabe toda la historia de esta mujer samaritana con los judíos, o usted sabe la historia de los samaritanos con los judíos, que no se llevaban. Mas sin embargo, la mujer fue quien se acercó con Jesús. O sea que la mujer no entendía el suceso, pero inmediatamente Jesús empezó a consolidarlo. Vea el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es él que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mis amados, el resultado de este proceso de formación fue que en aquel poblado se compartió el evangelio gracias a la ayuda de esta mujer. Entonces, milagros de diferentes formas existen cuando hay una buena consolidación. Veamos otro ejemplo. Jesús consolidó a un ciego. Mis amados, el proceso de consolidación fue así. Jesús encontró a un ciego. Desde ahí lo empiezan a interrogar a Jesús la causa de la ceguera. Pero Jesús hace caso omiso a las interrogancias de los fariseos. Entonces, cuando leemos Juan 9:6,
La Biblia nos dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego, dice la Escritura. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mis amados, el ciego fue sanado, pero luego después sus padres de este hombre tenían miedo de ser expulsado de la sinagoga si decían que Jesús era el Mesías. Pero Jesús lo buscó y lo halló luego, y se enteró que lo perseguían por causa de su sanidad. Ahora bien, mis amados, el ciego estaba seguro de quién lo había sanado. Él sabía que era Jesús. Leemos Juan 9:35. Y dice la Biblia: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, el que estaba respondiendo acá era el ciego: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dice la Biblia. Lo maravilloso aquí es que el ciego fue sanado. Eso fue lo impresionante. Esto es lo que provoca una buena consolidación. La gente aprende a adorar. Mis amados, ¿por qué no adoramos? Porque no oramos, porque no nos gusta sacrificar la carne, porque simplemente o no obedecemos a las enseñanzas o no nos consolidaron bien. Por eso, mi amado, cuando se habla de ayuno, cuando se trata de hacer un ayuno, se trata de orar, mi amado, cuesta muchísimo, porque nuestra carne es muy débil. Pero cuando nuestra carne lo sujetamos en el nombre de Jesús, cosas maravillosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo: Jesús consolidó a la hija de Jairo. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces Jesús recibe la invitación por parte del padre de esta mujer. Y como siempre, van muchos simpatizantes, religiosos, malos cristianos, buenos cristianos, y todo el mundo va cuando las cosas están difíciles. Pero Jesús, después de hacer más milagros con más enfermos, vienen a decirle al papá de la muchacha que ya no molestara más al maestro porque ella ya había muerto. Mire qué tremendo. Pero el Señor Jesús le dice al papá, mire qué le dice: no temas, solo cree. Aquí Jesús estaba ya consolidando al papá de la muchacha enferma. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, dice la Biblia. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces Jesús llegó hasta la casa del enfermo para terminar bien su consolidación, y entonces le pide que lo consoliden ellos y le dieran de comer para su pronta recuperación. Usted sabe, mi amado, que cada parte de la Biblia, en el caso de comer, tiene un simbolismo hoy en nuestros días. Entonces, el proceso es que Jesús consolida y luego delega a más personas que hagan lo mismo. Si consolidamos bien, ellos también harán lo mismo, y el resultado será que habrán más milagros. Este es el resultado. Otro ejemplo: Jesús consolidó al gadareno. Jesús estaba en la región de los Gadarenos, y dice la Escritura en Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Este hombre verdaderamente estaba mal. Este hombre estaba mal mentalmente, pero como estaba ahí la unción, creo que los demonios lo soltaron por un momento, porque la Biblia nos dice en Marcos 5:6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice la Biblia. Mis amados, para poder consolidar se necesita que la persona quiera, que la persona sea el que llame, que la persona sea que busque. No podemos obligarla, pero para que eso suceda, el consolidador tiene que llevar la unción de Dios, tiene que estar lleno de Dios. De lo contrario, transmitiría un espíritu de negativismo. Ahora bien, no se vaya a confundir, mi amado, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Después vemos en Marcos 5:18 al 20, dice la Biblia: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los suyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora bien, Jesús ya lo había consolidado con ese tremendo milagro. Después de pasar mucho tiempo endemoniado, ahora es libre. Por eso le dice: vete a tu casa, y si hay algún endemoniado como tú estabas, haz lo que yo hice contigo. Eso es lo que le estaba diciendo al gadareno el Señor Jesús. Y la Biblia dice que este hombre empezó a predicar a Jesús y dice que todos se maravillaban. Eso sucede cuando hay una buena consolidación. Los exendemoniados empiezan a predicar. Recuerde, mi amado, que para predicar no se necesita grandes profundidades ni teologías. Lo único que se necesita es amor. Un primer amor, el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Otro ejemplo: Jesús consolidó en amor en la parábola del hijo pródigo. Narra la Biblia que un papá tenía 2 hijos, es lo que dice la Biblia, y el menor de ellos decide salir de su casa para estar a solas. Claro que era un hijo rebelde, y dice la Escritura que su papá hizo lo que el hijo le pidió. Mire, esta historia usted lo sabe, pero es impresionante cómo aquí está escondido indirectamente la consolidación. Pero esa rebeldía le causó muchos problemas, a tal grado que empezó a comer sobras de comida. Y no solo de lo que dejaban las personas, sino hasta la comida de los animales. Entonces, en el libro de Lucas 15:17, la Biblia nos dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, dice la Biblia. La decisión que tome la persona es básica para consolidar, ya lo hemos dicho. Este hijo pródigo tomó su propia iniciativa de volver a casa de su padre, pero arrepentido. Entonces leemos el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta forma en la que recibe a su hijo fue lo que hizo volver totalmente de su pecado este hijo pródigo. Ahora bien,
El resultado lo vemos en el versículo 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice la Biblia que comenzaron a gozarse. Dice que lo vistió. Esto es consolidación. En la consolidación se le reviste con el poder de la palabra. Dice que le pusieron un anillo que simboliza pacto. Y dice que le pusieron calzado que simboliza el anuncio de las buenas nuevas. ¿Se da cuenta, mi amado, la tremenda enseñanza que nos da esta parábola del hijo pródigo? Aquí está la consolidación. Entonces la consolidación cambia a las personas, pero ellos no lo pueden hacer solos, se necesita de alguien, y en este caso es usted como consolidador, que los vista con la palabra, que hagan votos ante Dios y que anuncien el poder del evangelio. Este es el fruto, es la consecuencia, es el resultado de una buena consolidación. Otro ejemplo: Jesús consolidó en amor en la parábola del buen samaritano. Mire, esto está impresionante. Yo quisiera que usted pusiera mucha atención a esta parábola. Jesús nos enseña los dos grandes mandamientos, usted lo sabe, como muestra de amor a alguien. Y como siempre, la justificación o pretextos se hacen latentes al saber cómo debemos actuar. Y es por eso que el consolidador debe tener un corazón de amor para su prójimo. Saber que las personas son difíciles de entender. Entonces Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, de cómo debemos consolidar ante una necesidad. Quiero llevarte a Lucas 10:30. Dice la Biblia: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Mi amado, aquí está la necesidad. La persona está media muerta, dice la Biblia, y en este caso físicamente, pero para el evangelismo es medio muerto espiritualmente. Luego aquí nos presenta varios tipos de consolidadores. Note bien, Lucas 10:31 al 34. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice la Escritura. El primer consolidador, mi amado, que vemos aquí, dice que fue un sacerdote lleno de mucha palabra, que tenía un amor artificial porque no hizo nada por el que estaba medio muerto. Luego viene el segundo consolidador. Era un levita, servía en la música en la sinagoga, conocía de la palabra de Dios. Tenía un amor artificialmente porque carecía de amor, porque la Biblia dice que pasó de largo. Luego vemos a otro consolidador, que era una persona que conocía a Dios, pero de forma muy leve, pero estaba lleno de amor, lleno de misericordia. Y dice la Biblia que él sí se paró y lo consolidó, a pesar de su poca experiencia. Y dice la Biblia que vendó sus heridas, que simboliza sanidad física. Dice la Biblia que le echó aceite, que simboliza una transmisión de la unción de Dios. Y dice que le dio vino, que simboliza la llenura del Espíritu Santo. Luego dice que lo subió en su coche último modelo, que era un burro, y lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó, dice la Biblia.
No sé cómo usted ve esta historia, pero está tremendo. Entonces, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esa noche se quedó con esta persona cuidándolo. Y dice la Biblia en la TLA, escuche: al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejó no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Ahora, note bien que este extranjero samaritano, aunque no podía llevarse bien con los judíos, hizo una obra de consolidación extraordinaria. Algo que no hizo ni el sacerdote y ni el levita, pero lo hizo un samaritano, un extranjero. Entonces Jesús da la recompensa diciendo, versículo 36: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Con esto podemos ver que para consolidar se necesita misericordia, y usando esta herramienta surge milagros. La pregunta es, antes de orar, mi amado, ¿te gustaría consolidar como consolidó Jesús? Ahí te lo dejo en tus manos, ahí lo dejo en tu corazón. Yo espero que tú consolides como consolidó Jesús. Si nosotros hacemos esa labor, cosas extraordinarias van a pasar en el reino.